El segundo apagón. La preparación. Mendoza, 2035. La ciudad aún vibraba con su habitual bullicio electrónico. Taxis autónomos recorriendo en silencio el barrio Atza, entregas por drones sobre los tejados como un enjambre mecánico, y la gente adicta al metaverso ecosfera, proyectando vidas de ensueño sobre fachadas desmoronadas. Pero Renato veía grietas en el código. Aquella feria de neones y luces se iba a apagar pronto, y cuando eso ocurriera nadie estaría preparado. Había pasado los últimos 4 meses consultando foros oscuros en Zero Grid, una red peer-to-peer alimentada por routers modificados y repetidores satélites en desuso. Allí no había filtros ni censura, solo paranoia y código. Fue en un hilo titulado Convergencia Final, donde encontró el archivo comprimido, manifesto noir.exe. Lo descargó sin dudar. El ejecutable desplegó una interfaz anticuada, como las BIOS de los 2000, y luego una sucesión de textos en blanco sobre fondo negro. Oscuridad y control poblacional. Anónimo. Última modificación. 7 de febrero de 2033. Los gobiernos del siglo XXI no necesitan armas nucleares. Solo necesitan un interruptor. Uno que desconecte las redes. Uno que reinicie a la población. El apagón no será una catástrofe. Será un filtro. Los preparados sobrevivirán. Los demás obedecerán. Mendoza, Londres, Sao Paulo. Las ciudades más conectadas serán las más vulnerables. El caos durará 72 horas. Después vendrán las identificaciones, las raciones y la normalidad. Esta vez, voluntaria. Prepárate, no para resistir, para no pertenecer. Se viene un apagón global. Nuestro mundo se volverá una esfera de oscuridad girando alrededor del sol. El pánico reinará, mientras los gobiernos no podrán hablar con los ciudadanos porque no habrá medio de contactar con ellos. Renato se quedó inmóvil frente a la pantalla. Algo dentro de él, una mezcla de lógica y ansiedad, le dijo que era real. No era conspiranoia, era un plan. Durante semanas siguió investigando. Descubrió patrones, adquisiciones masivas de drones por parte del Ministerio del Interior, licitaciones para kits de identificación de emergencia, contratos con empresas chinas de fabricación de hubs de energía con protocolos militares. Las piezas encajaban. Fue entonces cuando comenzó el proyecto Shadowbox, su plan personal de independencia. Compras, ajustes y paranoia funcional. Power Station de 3000 vatios con baterías de estado sólido, protegida en una carcasa de grafeno, comprada con dinero en efectivo a un particular desconocido. 6 placas solares plegables de alta eficiencia, con sistema de seguimiento solar, instaladas en la azotea, camufladas como sombrillas para picnic urbano, filtros de agua Berkey, de los pocos sistemas offline que aún se vendían sin chip de trazabilidad. Conservas militares israelíes, 120 unidades, cada una con 3000 kilocalorías. Sabor cemento, las llamaba. Latas de comida para 90 días. 50 litros de agua. Router LoRa autónomo, con batería interna. Diseñado para formar redes mesh sin conexión a la red principal. Portátil con BIOS libre, refrigerado pasivamente, sin módulo Wi-Fi interno. Solo comunicación por cable o satélite. Radio de onda corta y antena extensible de 5 metros. Capaz de escuchar frecuencias civiles rebotadas por la ionosfera. Antena Starlink. Velocidad estable de 200 megas. Se entrenaba mentalmente en escenarios,
cortes de red, simulaciones de asaltos, protocolos de entrada en sigilo, rutina de sueño fractal para no perder la alerta. Había abandonado el café. Ahora bebía agua con electrolitos y té adaptógeno. El último paso fue cifrar una copia del manifiesto en un USB de cerámica, enterrado en una maceta en su terraza. Junto a él, una frase escrita a mano en una pegatina fosforita. La red cae. El control nace. Tú decides si obedeces. Aquella noche, Renato desactivó por última vez su cuenta en la ecosfera. En la ventana de cierre apareció un avatar virtual preguntando: ¿Por qué te vas? Renato escribió: porque cuando llegue la oscuridad, ya estaré listo. Mendoza, 2035. Un enjambre de drones aún sobrevolaba las azoteas antes del apagón. Las calles estaban acostumbradas a la luz constante de hologramas publicitarios. Los datos volaban por la red 5G como el aire por los pulmones. Pero esa noche, el silencio cayó como una sentencia. Renato lo supo antes que nadie. El zumbido constante de la ciudad se detuvo de golpe. Ni un zumbido de nevera, ni el eco de asistentes virtuales que leían el correo. Silencio negro. Apagón. Global. Coordinado. Quizás un acto de guerra de información, o un sabotaje a los nodos cuánticos de Iberdata. Sin internet, sin televisión, solo radio FM, un dispositivo en desuso que muy pocos tenían. Cuando todo el mundo vibraba al ritmo de las notificaciones y los drones repartidores flotaban entre los rascacielos como palomas cibernéticas, Renato vivía una vida al margen. No porque le faltaran recursos, sino porque no confiaba en ninguno. Su piso en el barrio de Tetuán parecía una cueva de prepper urbano, una estación de energía portátil de litio-titanato, 8 power banks industriales y placas solares plegables que desplegaba como alas en la terraza comunitaria. El 10 de julio a las 3:13 de la mañana, Mendoza se apagó. La Argentina se apagó. El mundo entero se apagó. Al principio, pensaron que era un fallo en la subestación de Luján. Luego cayeron las redes 5G. Los satélites de baja órbita dejaron de responder. Y en menos de una hora, la ciudad era un cadáver tecnológico. Sin apps, sin comida a domicilio, sin bancos, sin semáforos. Pero Renato lo esperaba, no como un profeta, sino como un nerd paranoico con tiempo libre y un canal de YouTube sobre resiliencia urbana. En su piso de Alberti, el tipo había convertido la terraza en un altar solar. Paneles plegables de grafeno japonés, una estación de energía con baterías recicladas de coches eléctricos y 10 power banks cargados como armas de emergencia. La ciudad, en cambio, no estaba preparada. Sin señal 5G, ni entregas de comida por dron, ni freidoras de aire. Solo hambre y miedo. En menos de 6 horas, los supermercados habían sido saqueados. En 12, la policía local estaba colapsada. En 24, los barrios sin tech savvy como Renato parecían zonas de guerra. Multitudes de personas que no podía teletrabajar o que simplemente no podían tomar un tren de vuelta a sus ciudades dormitorio. Renato lo notó antes que nadie. Su sistema de alerta temprana, un script que monitorizaba el ping a los nodos principales de Vodafone y la latencia de Amazon Web Services, lanzó un pitido agudo. Sonrió. El momento había llegado. Mientras sus vecinos se desesperaban por no poder abrir la app del supermercado, Renato hervía arroz con un hornillo de alcohol, en silencio. Tenía reservas para 90 días. Comunicaciones,
su antena Starlink y un portátil con antena LoRa. Nadie sabía que era un hacker forense freelance, que había trabajado para compañías aseguradoras prediciendo fallos catastróficos en infraestructuras urbanas. A las 16 horas, estallaron los primeros disturbios en Lavapiés. Alguien apuñaló a un repartidor de comida por un paquete de sushi. En Drummond, quemaron una estación de recarga eléctrica. El gobierno envió mensajes de calma por Radio Nacional, pero pocos tenían un transistor que funcionara con pilas. Los smartphones eran trastos inútiles que solo servían como linternas durante unas pocas horas. Renato cerró sus persianas de seguridad. Los ventanales polarizados ocultaban su luz interior. El ruido blanco de su pequeña turbina portátil camuflaba el silencio exterior. No necesitaba salir. Tenía comida liofilizada, agua depurada con nanopurificadores y café instantáneo con sabor a dignidad. Abrió una ventana en la consola de su sistema operativo Debian. Escribía su diario en la consola, como buen hacker. Todo acaba de comenzar, tal como lo predijeron. La ciudad está a oscuras. Escucho lejanas explosiones. Oigo gritos. Oigo gente llena de rabia y miedo. ¿Cuánto tiempo durará? Nadie lo sabe. ¿10 horas? ¿O 10 días? Esto es un fallo global. ¿Cómo se puede reponer la electricidad en un mundo en el que todo depende de la electricidad? Me temo lo peor. Hora 30. La red local cayó. Los routers de respaldo murieron uno a uno. Nadie podía comunicarse. Solo ruidos lejanos, gritos, el crepitar de algún incendio. Desde su terraza, con binoculares de visión térmica, Renato veía sombras correr entre coches abandonados. Algunos saqueaban, otros huían. Mendoza olía a miedo y sudor. Sin refrigeración, los alimentos congelados comenzaron a descomponerse en los apartamentos. En los bajos, el silencio se rompía por gritos, alarmas y disparos ocasionales. Renato había sellado su puerta con un sistema de doble cerrojo y barras de hierro antivandalismo. Subió a la azotea. Las placas solares trabajaban bien. No había sol total, pero tenía carga para mantener la Raspberry Pi que usaba como servidor de comunicaciones cifradas. Dejó un mensaje en su canal privado de Signal para otros autosuficientes de la ciudad. Nodo 12 operativo. No abrir puertas, evitar confrontaciones, mantener perfil bajo. Detecto elementos antisociales moviéndose por el barrio. A las 21 horas, vio algo que lo hizo dudar. Una pareja con un niño, llorando, intentando entrar al edificio. No tenían luz ni comida. Renato bajó una cuerda con una bolsa, 4 latas de garbanzos, 2 cargadores solares y una nota. No confíen en nadie. Esto aún no ha terminado. Hora 20. Su vecina intentó tocar la puerta, no con desesperación, sino con esa mezcla de pánico y súplica que uno lanza cuando tiene hijos. Renato no abrió. No podía. Él era un geek, no un héroe. Lo sabía desde siempre. Hora 27. El ejército desplegó helicópteros con focos LED y altavoces que reproducían mensajes automatizados. Manténganse en sus hogares. El suministro será restablecido. Era mentira. Los generadores se estaban quedando sin combustible y no sabían bombear el combustible. De estos son electricidad. Renato escuchaba todo. Había pinchado las frecuencias de emergencia con un radio SDR. Sabía que el caos seguiría, pero también sabía que su estación podía durar 96 horas, con consumo mínimo. En una comunicación militar que captó con su emisora de FM, grabó un puesto de mando militar pidiendo ayuda a sus mandos. Situación crítica, repito, situación crítica. Incendios descontrolados en sector 9.
Nuestra base tiene combustible para 2 horas. A partir de ahí estaremos a oscuras. Solicitamos suministros con urgencia. Hora 45. Renato dormía en su camastro. Su cuerpo se agitaba por pesadillas inquietantes. Entonces, una explosión enorme le hizo saltar al suelo, con el corazón desbocado. Tomó los prismáticos y subió las escaleras a la azotea. A 5 kilómetros al sur, un depósito de combustible había explotado en mitad de la noche, iluminando todo el sector. Corrió a su portátil y miró el canal de IR, que estaba abierto con los otros usuarios de la red ciudadana. ¿Alguien sabe lo que está pasando?, escribió. He visto una explosión gigantesca a 5 kilómetros al sur. Zona Cordón del Plata. Recibido. Tengo 3 confirmaciones. Es un depósito de Repsol. Una multitud ha intentado robar combustible y ha terminado en tragedia. La explosión se ha llevado todo el depósito y la zona que le rodea. En el exterior se oía el rugido de las llamas. El caos era lo que venía tras la desesperación y el vacío de poder. Nadie estaba al control. Cualquiera estaba al control. Entró en su despensa, una pequeña habitación donde tenía sus garrafas de agua y de comida. El orden le devolvió la tranquilidad. El chat estaba en silencio. Quizás no había mucho más que decir. El silencio de radio era lo que imperaba esos días. Hora 53. Renato mataba el tiempo con un script que barría frecuencias de radio y grababa todo lo que ocurría. Apenas charloteo de unos pocos preparacionistas como él. Iban a dar las 3 de la tarde. Durante ese tiempo la gente salía a las calles. Tenía 3 videocámaras observando lo que ocurría en el perímetro. De esa manera podía observar lo que ocurría sin ser visto. La gente intercambiaba cosas, charlaban, sacaban a sus perros a pasear. Y todo eso lo hacían conscientes de que la noche caería. Y entonces lo mejor era cerrar con seguridad las puertas de sus casas. El ambiente alegre les hacía aquel mundo lleno de incertidumbres. En ese momento 3 helicópteros de combate cruzaron el barrio volando muy bajo. El ruido era atronador. Los disparos no tardaron en causar el pánico. Los helicópteros abrían fuego sobre un edificio. Renato corrió a la azotea y preparó uno de los drones que él mismo había impreso y montado. Desplegó la antena de ganancia alta y bajó a su apartamento. Se colocó el visor, tomó los mandos y comprobó que todo se grababa correctamente. El dron levantó el vuelo y se lanzó a la zona de combate. Necesita ver qué estaba ocurriendo. Bajo el dron las multitudes corrían despavoridas. Aquello era una zona de guerra. Las fuerzas aéreas se estaban enfrentando a alguien. La pregunta era ¿a quién? Detectó la zona de combate. Era un edificio ocupado. Podía ver las explosiones de los disparos. Entonces alguien le avisó por radio en el canal de Banda Ciudadana que se acercaban blindados con soldados por la calle Comuneros. Un total de 4 blindados con tropas fuertemente armadas. Se colocó en una posición discreta en lo alto de una azotea donde mirar con calma. Se posó parando los motores para no despertar sospechas y mirar. En la radio sus amigos contaban lo que podían. Renato se quitó el visor y abrió un túnel seguro para emitir vídeo a un canal privado. Sus amigos confirmaron que tenían la imagen de vídeo. Vio cómo los soldados tomaban posiciones y apuntaban al edificio. No parecían dispuestos a negociar, tan solo a capturar a aquellos que salieran con vida de aquella masacre. Ten cuidado. Parece que van a desplegar drones, dijo Walter, uno de sus más antiguos amigos del canal. Detrás de un blindado, 2 soldados abrían un maletín negro y montaban un dron militar. Renato retrocedió posiciones para evitar que lo vieran, pero siguió mirando lo que ocurría.
El dron militar levantó el vuelto y comenzó a inspeccionar uno de los lados del edificio. Seguramente tenía cámaras con sensores térmicos. Estaban peinando cada nivel, buscando hostiles. Parece ser que tenemos tropas enemigas que estaban ocultas y que han sido activadas para desestabilizarnos, dijo Mesbold, otro compañero del canal. El combate duró 1 hora más. Renato miró la batería. 20%. Necesitaba volver a su base. Cuando levantó el vuelo, escuchó los gritos de unos soldados que estaban cerca y señalaron al dron. Sabía que eso pasaría, así que siguió el plan. Tomó una ruta señuelo para ocultar su ubicación y dio una vuelta para asegurarse que no lo seguían. No estaba totalmente seguro, pero no podía permitirse perder uno de sus drones más valiosos. «¡Te están buscando!», dijo Miss Bolt por la radio. «Pero no parece que sepan dónde estás. Buen trabajo». Renato subió a la azotea y bajo un terrado tomó el dron y lo puso a cargar. Echó un vistazo fugaz. Nadie observaba. Montó el siguiente dron, uno de los baratos. Lo colocó en la zona de lanzamiento y lo volvió a sacar para observar la zona. «Volvemos a tener ojos», dijo Renato en el canal. El dron observó cómo las tropas miraban con atención el edificio. No pensaban irse de allí. Iba a ser una noche larga. Hora 63. A las 3 de la madrugada, los soldados entraron en el edificio. Hubo destellos, explosiones, y finalmente salieron con 3 detenidos muy malheridos. Ninguno más había sobrevivido. Aparentemente eran civiles. Uno de ellos era mujer. Si eran quinta columnistas, no sintió ninguna compasión. Los soldados montaron en los blindados y se fueron. Renato esperó para despegar y volver a su base. Hora 72. La ciudad despertó. La red volvió con un gemido de servidores renaciendo. Los móviles se encendieron. Las noticias llegaron. Nadie sabía quién había sido. Rusia lo negaba. China también. Algunos culparon a un virus llamado Arcatrón. Otros dijeron que fue el propio gobierno español para aplicar restricciones energéticas y control de población. Una semana después, alguien filtró un documento con los logs del blackout, un experimento de control poblacional a escala europea. El archivo se titulaba Mendoza, Simulacro de Resiliencia Cívica, Beta 02. Autor desconocido. Pero entre las metadatas, una línea de código firmaba la autoría. By RNT0. Si estás leyendo esto, aún eres libre. Renato no lo supo, ni le importó. Solo escribió en su diario de red privada. Mendoza, 2035. 72 horas sin sistema. Sobreviví. Porque me preparé. No con miedo, con método. El mundo sigue jugando a la comodidad. Yo al ajedrez. Cerró la terminal. Y por primera vez en 3 días, durmió profundamente.